El doctor Juan Falconi se perfila como el futuro presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esos son por ahora los rumores, el proceso sigue, pero vamos a hablar con el doctor Juan Falconi para saber cuáles son sus expectativas al respecto. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Buenos días, licenciado Ortiz, gusto saludarlo. Para mí el gusto, doctor. ¿Va a ser usted el próximo presidente de la Corte Nacional de Justicia? Mire, eso es, y le voy a hablar absolutamente en serio, esto es una entrevista seria, y usted sabe que en lo personal yo lo considero a usted un profesional muy valioso, muy serio, y esa es la tónica además de todo el tiempo de mis comentarios. Es absolutamente incierto. Lo que le puedo decir, y de alguna manera esto es una novedad, porque no he estado yo dando muchos comentarios justamente para ir con el proceso tranquilo, hasta este punto se han desechado 4 de las impugnaciones que me habían presentado, es lo que nos han notificado. Nos notificaron 3 el viernes último y 1 esta mañana, temprano en la mañana. De manera que ese proceso hay que terminarlo. Después de ese proceso hay que pasar por un examen práctico. Y después del examen práctico hay una audiencia ante el tribunal. Una audiencia, y todo esto pues tiene un puntaje. De manera que sería absolutamente aventurado, lo digo con toda franqueza, asegurar un hecho que es incierto, y porque después de este proceso que le acabo de describir rápidamente, viene una vez con los elegidos, el propio tribunal elige su presidente. Claro. Y si no se sabe quiénes van a llegar, ¿cómo podríamos conocer quién va a ser el presidente? Claro, lo que pasa es que resulta extraño que un jurista de su prestigio, de su trayectoria, que ha tenido además figuración política, pues esté sometiéndose a todo este proceso simplemente para terminar siendo un juez más de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que usted apunta hacia la presidencia. Quisiera saber si es que en realidad es así. Claro, ese es un muy buen punto. Eso sería, y es obviamente una aspiración, una justa aspiración, como usted bien lo anota. Yo finalmente me animé a participar en este proceso porque es realmente inédito y me da, no sé de cuánto tiempo disponemos, licenciado Ortiz, porque me da la oportunidad de hacer una brevísima reflexión. El proceso es inédito. Yo creo que dentro de los distintos esfuerzos que han habido por mantener finalmente un tribunal de los más altos en la justicia ordinaria, ha ido no solo la Corte Máxima, hoy la Corte Nacional, ha ido, como yo lo tengo escrito de tumbo en tumbo. Pero esta vez acuérdese usted, pues, ¿no? El año 97, si no me equivoco, la nefasta y tristemente célebre Pichicorte para conseguir que un delincuente como Bucaram regrese al país, que puede regresar en cualquier momento, sino que es un cobarde, tendría que regresar a presentarse, ¿no es cierto? Y que la policía lo tome preso porque tiene una orden de prisión. Pero entonces todo esto ha llevado a esa función judicial de tumbo en tumbo. Hoy, en cambio, arranca más legítimo que nunca ese proceso. Y esto no es cuestión de estar a favor o en contra del gobierno, del presidente de la República o de quien sea. Hay que mirarlo para mí, con un mínimo de objetividad. Arranca de una consulta popular. Usted tiene razón, esto nace de una consulta, todo lo demás, pero hemos visto que en el país, en los últimos 5 años, desde que empezó el gobierno del presidente Correa, la participación ciudadana que tanto se clama finalmente no existe. El presidente de la República ha nombrado a través de estas personas, de los consejos de participación ciudadana, a toda la gente que él ha querido, gente vinculada a él, y este momento el control que tiene es total. Y lo mismo aparentemente va a pasar con la justicia. Él quiere poner gente que él finalmente pueda manejar o con la cual se pueda entender. ¿Cuál sería su caso usted si llegara a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? ¿Tendría independencia frente al presidente Correa? ¿Dejaría el presidente Correa un cabo suelto tan importante como la presidencia de la Corte de Justicia? Bueno, primero yo no puedo adivinar cuáles sean los sentimientos íntimos, los esfuerzos íntimos del presidente Correa.
Lo que sí creo es objetivamente que esa no sería la intención del presidente de Correa, pero hay más en abono de eso, que es un poco lo que acabo de describir, el licenciado Ortiz. ¿Cómo podría saber, cómo podría inducir, cómo podría el presidente Correa conseguir ningún tipo de objetivo porque obedezca a su meta o a su visión o a su concepción política? ¿Cómo podría conseguir nada que diga relación con esto cuando le he descrito un proceso que arranca de un concurso, que arranca de unas notas, de que acuerdo, arranca de unas notas de varias etapas? De acuerdo, pero el presidente Correa en todos estos procesos, nombramiento del Consejo Nacional Electoral, del Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, finalmente se ha visto que termina siendo gente que el presidente Correa controla o gente que está vinculada a él o ha tenido incluso participación en el gobierno. Por eso mi pregunta es, si usted llegara a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, ¿tuviera independencia auténtica frente a Correa? Absoluta, licenciado Ortiz. Yo creo que de alguna manera la gente más o menos bien informada, de alguna manera el perfil es conocido en el país, usted lo conoce, he desempeñado algunas funciones públicas y justamente esa independencia que he mantenido siempre, y en el último cargo público importante en la Superintendencia de Bancos, esa independencia respecto de los banqueros prófugos, millonarios, que han estado acostumbrados a comprar a todos los funcionarios, esa independencia es la que me llevó a ese enfrentamiento con la mafia Isaías, a sufrir 10, 12 años de los embates hasta este momento, hasta hoy, hasta este instante, de esa mafia Isaías y todos sus peones, los descalificados que están identificados y conocidos de siempre, descalificados como ese Bucarán, que apenas habla castellano, hijo del prófugo de los casinos en Panamá, el otro Rosero vinculado al narcotráfico. Esa ha sido la gente que me ha impugnado, y sin embargo eso ha tenido que seguir un procedimiento. O sea, y esto se ha aplicado a esas impugnaciones respecto de otros postulantes. Entonces, le repito, y esto ha sido ante el público, licenciado Ortiz. Y yo le voy a dar un ejemplo, si usted me permite, en poquísimos minutos, y me sirve al mismo tiempo de una explicación a la ciudadanía, a quienes han sido mis alumnos. En la primera fase, el máximo puntaje era 30 puntos, en la fase de méritos que se llamaba. Yo tengo libros de derecho, tengo infinidad de estudios posteriores, he sido participante y expositor en varios programas, seminarios internacionales, y sin embargo los libros no me los estaban tomando en cuenta porque no tenía la inscripción en el YETI, que no es obligatoria. Sin embargo, no tengo el título de maestría. Soy profesor en maestría, doy clases en maestría en la Universidad Católica de Guayaquil, no en esas universidades aprobadas entre gallos y medianoche, y profesores no aprueban conmigo en maestría, pero sin embargo yo no tuve tiempo, estoy ahora interesado en ello, pero yo no tuve tiempo para yo mismo matricularme en una maestría. Y entonces esos son puntos que pierdo 4 o 6 puntos más o menos. Entonces yo saqué en la primera fase sobre 30 puntos, saqué 23. Y eso era lo máximo que podía sacar. No tengo el título de maestría y sin embargo soy profesor en maestría. Doctor Falconi, para concretar, digamos, usted tiene, me ha mencionado los libros que ha escrito, las clases que ha dado, su trayectoria política, su trayectoria pública es muy, muy conocida. ¿Usted tiene algún vínculo personal, político, ideológico con el economista Correa? Mire, vínculo ninguno. Yo he tenido y tengo, por supuesto, una actitud y una posición, por decirlo de alguna manera, amigable con el presidente Correa y con el gobierno. Pero vínculo no tengo en absoluto. O sea, usted es gobiernista. Mire, si usted quiere ponerlo así, eso, primero, lo que yo he tenido, porque no necesariamente estoy de acuerdo en todo, pero obviamente, y mi posición, licenciado Ortiz, está escrita.
que es una gran ventaja, ¿verdad? Está escrita una vez por semana en el diario Hoy. Yo he mantenido, porque hay gente que por ser Correa, y vale decir, ahora, Correa, todo en contra, todo es malo, lo cual no es objetivo, ¿verdad? Entonces yo he tenido, creo y pretendo, puedo equivocarme, pero pretendo tener una actitud objetiva. Yo he coincidido y coincido con muchas cosas de este gobierno. ¿Cómo no voy a coincidir, por ejemplo, con lo que ocurrió en julio del 2008, cuando todos los bienes que ningún otro gobierno antes se atrevió a incautarle los bienes a la mafia isaías? O sea, eso fue una década de infamia, una década de burla a todo un país. ¿Usted coincide con la concentración de poderes que se está dando actualmente? Porque mucha gente dice en el Ecuador ya no vive una democracia. Correa fue elegido democráticamente, pero no ejerce el poder democráticamente. Esto no es en rigor un régimen de derecho en el que la gente pueda opinar, pueda discrepar. Más aún, la justicia, y esa es la pregunta que le quería hacer también, la justicia la está utilizando el economista Correa para perseguir a todos sus críticos. ¿Usted está de acuerdo también con eso? Mire, ahí hay que ser, repito, licenciado Ortiz, absolutamente objetivo. Aquello es una opinión y usted está haciendo una afirmación. La afirmación suya yo la respeto como una opinión suya. Yo no creo que sea ni un gobierno antidemocrático, porque está dado los hechos a la vista, tanto en lo material cuanto en la organización jurídico-política del Estado, que va más bien en beneficio de las grandes mayorías, ¿verdad? De un lado. De otro lado, tendríamos que irnos prácticamente a la Revolución Francesa. Desde la Revolución Francesa, originalmente los poderes, y esto es interesante verlo, los poderes en los que se organiza el cambio de la estructura política al pasar del poder absoluto de los monarcas a las monarquías constitucionales, concibe dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Y en esa lucha por poderes se genera el tercero, que es el poder judicial, hasta esa época llamado poder judicial. Pero en ese mismo ejercicio democrático, quien detenta el poder ejecutivo o el que está encabezando el legislativo, lo que fuere, obviamente trata de tener mayoría en las otras instancias del poder. Entonces, y esto ha sido en todos los gobiernos y es en todas las partes del mundo, licenciado. Bueno, yo discrepo con eso. Claro, pero yo no creo que así ha sido. Como opinión, yo acepto, mire, estamos discrepando de la manera más cordial como debería ser. Claro. Pero yo le digo, yo no estoy tratando de esto, lo estoy dando más como un hecho histórico, como hechos históricos que como opinión. Claro, pero como hechos históricos yo diría que en los 222 años transcurridos de la Revolución Francesa ha habido muchos gobiernos en muchos países, en muchas circunstancias que han respetado la división de poderes y creo que en el Ecuador no está ocurriendo eso, pero en fin, esa es mi opinión, evidentemente, claro, no es la suya. Claro. Pero yo le termino esta idea mía. Sí, muy brevemente, doctor Falconillo, con el tiempo. Para no irnos muy lejos, licenciado Ortiz, todos los últimos gobiernos, por ponerle un ejemplo, han tenido, por ponerle un ejemplo, las últimas décadas, han buscado mayorías en el Congreso, ¿sí o no? Eso es una realidad. Por eso le digo, yo me estoy remitiendo a realidades históricas. Han buscado mayorías en los congresos, que han hecho pactos, ha habido el pacto tal, el pacto cual, le han puesto nombre a los pactos. Eso ha acercado en otros países más evolucionados políticamente, son pactos naturales que se celebran, pero acá han existido pactos que realmente han tenido más que un origen democrático, un origen inmoral. Claro. Pero bueno. Pero lo que usted llama pactos, yo los llamo acuerdos y me parecen legítimos en democracia. ¿Ya ve? Pero otra cosa es el control feroz de los poderes y el uso de la justicia para perseguir a los adversarios como está ocurriendo ahora en el Ecuador. Pero ahora vamos a esa parte, ¿sí? Porque ¿cómo lo veo yo? Yo no veo honestamente si el presidente, estemos o no estemos de acuerdo, acude a la justicia con un reclamo, bueno, es su derecho también. Porque no por ser presidente, cualquier presidente, no me refiero solo a Correa,
no por el hecho de ser presidente, querría decir entonces que perdió derechos, que perdió derecho a expresarse. Claro, usted como presidente perdió el derecho a la libertad de expresión. ¿Usted está de acuerdo entonces, por ejemplo, en el juicio al Universo? Mire, ¿Por 80 millones de dólares? No, yo lo que estoy de acuerdo es con el derecho del presidente. Y si hay alguien, licenciado Ortiz, y usted lo conoce perfectamente, si hay alguien que en este país, ha sufrido las infamias de una prensa corrupta, soy yo. Más de 10 años me difamaron en los canales de Isaías y todavía les queda uno por ahí que lo están utilizando. Pero no hable de la prensa corrupta como habla el presidente Correa, porque generaliza y esa generalización es perversa. Yo creo que usted tiene que referirse a los medios que a usted no le dieron espacio. Exacto. Pero tiene que reconocer que hubo otra prensa verdaderamente independiente, a la que yo tenía muy poco acceso, licenciado Ortiz. Doctor muy poco acceso. Conmigo y tuvo usted siempre para su acceso. información. Escúcheme. Y yo normalmente con esa prensa independiente he tenido y tengo buena relación. Usted es articulista del diario Hoy desde hace mucho tiempo y Claro, supongo yo soy que fundador nunca le prácticamente. censuran. Así es. Pero mire ahorita, hay dos diarios muy importantes del país que yo considero en lo personal a sus dirigentes, a sus principales, a quienes yo les he pedido insistentemente por escrito que hagan ciertas correcciones cuando daban cuenta de las audiencias de impugnación, por escritos y a información que son prácticamente tendenciosas, licenciado Ortiz. Hasta ahora no me atienden. Y además, he pedido el derecho a la réplica en términos considerados para hacer unas correcciones. Claro. No me atienden. En ¿Sí fin. me explico? Bueno, veo que usted está muy Yo le hablo por mí, ¿no? muy en la línea del gobierno. Por eso vuelvo a la pregunta. ¿Usted tendrá plena autonomía si llega a ser presidente de la Corte Nacional de Justicia? ¿Podrá dar fallos con los cuales no esté de acuerdo el economista Correa? Por ejemplo, ¿podría usted darle la razón al diario El Universo y no a Correa en este juicio por 80 millones de dólares y 3 años de cárcel? Mire, licenciado Ortiz, primero que es una precisión. Yo he sido claro, yo he mantenido, y lo repito, una actitud, si se quiere, amigable con el gobierno. Porque ya le digo, hay gente porque yo identifico y conozco, que por principio están en contra del gobierno. Porque también puede decir es un gobierno al que ahora no lo manejan, no lo mangonean. Correa tiene su personalidad, ese es un hecho cierto. Vamos al otro. Si yo como juez tuviese que darle la razón al Universo, se la doy, pues. No le quepa la menor duda. Ese es el rol del juez. Si tuviese que darle la razón a quien sea, a favor o en contra de quien sea, se la doy. Usted se ha jugado en muchas declaraciones públicas, por ejemplo, contra Bucaram, contra el grupo Isaías. El haberse pronunciado tan clara, tan rotunda y tan insistentemente en temas así, ¿le da a usted independencia como para, si llegaran esos temas, esos juicios a sus manos, poder fallar también con libertad? Excelente pregunta, licenciado Ortiz. Mire, a ver, yo creo que sí, y ojalá, le repito, pueda demostrarlo. Si a mí me llegase un tema de Isaías, a mí como juez, me excusaría. ¿Y de Bucaram? A mi hija le cuento, igual, porque son enemigos declarados. Y Rosero yo también. no quisiera igual. A Rosero lo tengo enjuiciado, cobarde, porque anda haciendo 1000 maromas para escaparse del juicio, y eso es lo que lo tiene asustado. Pero, y a Bucaram tendré que enjuiciarlo, no le quepa la menor duda también. Ojalá la Asamblea dé, ante semejantes infamias, dé la autorización, porque que ese es otro tema, ¿verdad? Una es la atribución del legislador, el miembro del órgano legislativo, llámese Congreso o Asamblea, para fiscalizar, etcétera, y otra es para chantajear, para difamar, para calumniar, prevalidos de una inmunidad que no los cubre para esos efectos en ninguna parte del mundo. O decir, temas de Isaías, temas de Dalo Bucaram, de Abdalá Bucaram, temas de Fernando Rosero, usted se excusaría como juez. Pero por supuesto, no le quepa la menor duda. Muy bien. Doctor Falconi, ha sido un gusto conversar con usted. Para mí, lo mismo digo, licenciado Ortiz. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar. Espero que pronto. Doctor Falconi, muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Gracias. Saludos. El doctor Juan Falconi, quien se menciona, el próximo presidente de la Corte Nacional de Justicia. En todo caso, el proceso está en marcha.